Bendiciones, bienvenidos una vez más a nuestro reto devocional de chicas solteras. El día de hoy espero que se encuentren bien, espero que hayan escuchado el devocional anterior, ya que di apertura a 3 devocionales que son muy importantes para nosotras, así que el reto del día de hoy lo vamos a estar viendo con una invitada que tengo. Ya les había mencionado también en el anterior, así que pues ella es la esposa del pastor en la congregación que yo asisto. Y pues bienvenida, pase. Ella es Magdalena de la Mora. Bienvenida, gracias por aceptar esta colaboración. Muchas gracias, Gaby. Es un gusto, es un honor estar en este tiempo devocional, sobre todo porque es para edificar a las jóvenes solteras, ¿verdad? En estos tiempos. Y qué gusto, gracias por la invitación. Bueno, pues vamos a iniciar con el devocional. El día de hoy nos toca ver el día 9, rendición de cuentas. Por eso fue como pedirle a ella que nos acompañara para esta enseñanza, que más que nada es una enseñanza, algo que aprender para nosotras las jóvenes. Y como había mencionado en el anterior también, es acerca de compartir o ver nuestra relación de las mujeres mayores o maduras en la fe, dice nuestro devocional, y pues así aprender de ellas. Nos decía el devocional anterior, estás soltera pero nunca estás sola. O sea, tenemos muchas más personas, tenemos a Cristo en primer lugar y después a las demás que están ahí para nosotras. Así que vamos a iniciar este devocional que se titula Rendición de Cuentas. El reto del día de hoy es: ora por una hermana a la que puedas rendir cuentas y sé intencional en buscarla. El texto es Santiago 5:16. Por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. Romanos 12:10. El devocional dice así: una relación de rendición de cuentas es aquella que se basa en el amor. Juan 15:17, Romanos 12:10. Y en una comunicación honesta que honra al que escucha. Es una relación donde nos permitimos conversaciones intencionales, profundas y edificantes entre hermanos, para ayudarnos a ser más como Cristo, sin obstaculizarnos. La rendición de cuentas implica someternos a la amonestación cristocéntrica con actitud de gracia y perdón, llevar las cargas unas de las otras, comprometidas con el crecimiento mutuo en fe y semejanza a Cristo. Una relación así no es usual, implica madurez, amor y deseo genuino de ver crecer al otro e involucrarme en él. Es el compromiso de ser confiable, discreta y compartir mi caminar en Cristo, aun con sus luchas, debilidades, de manera vulnerable. La rendición de cuentas es un recordatorio constante de que necesito la gracia de Dios diariamente para vivir y parecerme más a Jesús, para vivir la vida de Jesús y disponerme a abrir mis ojos y corazón a las cosas de Dios. Como cristiana debo reconocer que soy más efectiva si camino junto a otros. Caminar en mutuo cuidado y rindiendo cuentas es parte del cuidado de Dios en mi vida. Esto me alienta a crecer y ser parte de la iglesia que Cristo tanto ama y por la que Él mismo dio su vida. Después de leer el devocional vamos a interactuar con nuestra invitada haciéndole unas preguntas. Pues ya leímos el devocional, ya vimos qué es lo que nos quiere enseñar el día de hoy. Y lo escribe Mirna Ortiz. Así que pues nuestras preguntas del día de hoy las vamos a estar compartiendo. Bueno, ella nos va a compartir sus respuestas para así nosotros también tener un poquito más del conocimiento de este tema, ¿verdad? Tal vez no siempre es muy escuchado
escuchado, pero para nosotras es importante. Además, no es un tema, como habíamos platicado, no es un tema exclusivo pues de las mujeres o de las mujeres jóvenes, sino que es un tema que relaciona a toda la iglesia, ¿verdad? En la primera pregunta que tenemos para compartir con ustedes es: ¿qué es la rendición de cuentas? Ya lo vimos aquí, pero queremos que lo comparta usted y que nos diga qué nos puede decir acerca de la rendición de cuentas. Pues muy bien, es un tema muy interesante, la verdad no común, no se habla mucho en la iglesia, bueno, en la mayor parte de la iglesia, sobre la rendición de cuentas o el tener una persona confiable a la cual tú puedes acudir y que ella te pueda aconsejar, que te pueda guiar o puedan orar juntas ante una necesidad que tengas, ¿verdad? Ya sea espiritual, física, ¿verdad? O cualquier otro tipo de cosa. La rendición de cuentas yo creo que principalmente está basada en la acción de la responsabilidad que tenemos, primeramente como persona, como una persona espiritual también y también como una persona laboral, porque la rendición de cuentas pues no nada más es en lo espiritual o en lo personal, sino que va también ligada a lo espiritual, ¿verdad? Y más que nada, nosotras que conocemos la palabra de Dios, que estamos cimentadas en la fe de Cristo, nos corresponde dar cuentas a Dios, ¿verdad? Porque la palabra misma lo declara y muchas veces lo pasamos por alto. Y suceden situaciones en nuestras vidas que esas mismas situaciones, en vez de acercarnos más a Cristo, como que nos alejan, porque nos sentimos no amadas o no aceptadas por Dios, porque hemos cometido una falta o hemos fallado delante de Dios. Es por eso que necesitamos, al momento de rendir cuentas, pues ser vulnerables, ¿verdad? Reconocer que tenemos esa necesidad del perdón de Dios y que es la gracia, ¿verdad? El devocional lo dice, que está basado en la gracia de Dios, ¿verdad? Que sobre todo sabemos que Él ha llevado nuestras cargas, ha llevado nuestro pecado, pero que no por eso también nosotras podemos caminar en esta vida como deliberadamente, ¿no? Sino que tenemos que ser conscientes de que somos personas responsables de nuestras acciones. Y pues leyendo la escritura me encontré pues varios textos que me gustaría que me acompañaran a leerlos. Si tienen su Biblia pueden abrirla ahí y vamos a buscar Romanos 14:12. Vamos a leer así rápidamente y dice así: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Es un solo versículo muy sustancioso, ¿verdad? Que podemos ver bien. En Hebreos 4:13 encontramos otra parte que habla sobre la rendición de cuentas. Ahí puedes buscarlo. Dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, ¿verdad? Dice: antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, muchas de las situaciones que nosotros hemos vivido o que como joven tú puedes estar pasando, pues tenemos un Dios que nos ve, ¿verdad? Es un Dios que está siempre atento a la necesidad de sus hijos, más porque somos sus hijos, ¿verdad? Él dice que Él protege y guarda, ¿verdad? A su creación, siempre lo ha hecho, ¿verdad? Y por eso también nosotros tenemos que estar conscientes de que el rendir cuentas no es porque Dios sea un Dios estricto o porque sea un Dios que nos quiere martirizar o que sea un Dios que nos quiere tener oprimidas, ¿verdad? Claro que no. Se trata de ser transparentes, de ser honestos, de reconocer que hemos pecado y que hay alguien que sin pecado llevó nuestro pecado. Y dice que a través de ese Hijo amado que es Jesucristo, nosotras alcanzamos, ¿verdad?, el perdón de nuestros pecados. Y la rendición de cuentas es un tema, decimos, no muy hablado dentro de la congregación, menos con los jóvenes, ¿verdad? Porque siempre hay como cierto límite, ¿verdad? O sea, nada más vas a llegar hasta aquí Dios o hasta aquí el pastor, hasta aquí la iglesia,
¿verdad? Pero este tema es muy esencial. Yo creo que estamos en un tiempo en el que debemos de volver a avivar ese fuego en nuestros corazones y reconocer que necesitamos ayuda, primeramente de Dios y también de la iglesia, porque la iglesia es un cuerpo y dice que cada miembro tiene una función específica y que todo el cuerpo funciona, ¿verdad? Entonces yo creo que es tiempo de que este tema pues lo empecemos a hablar, y sobre todo en los jóvenes, las mujeres jóvenes que pueden estar pasando situaciones difíciles, en relaciones difíciles, problemas tal vez en sus trabajos, en su escuela, en su estudio, en sus familias. Todos esos temas están ligados, ¿verdad?, a la rendición de cuentas, y que Dios está consciente de que nosotros fallamos y que Él es perfecto y que Él tiene la gracia, ¿verdad?, por sobre todas las cosas, y su amor y su misericordia. En el devocional anterior también hablaba acerca de eso, de que como jóvenes siempre ponemos el límite de que nos sentimos mal y no siempre vamos con alguien a decir, me siento mal, ora por mí o algo. En cuanto a la iglesia, pues porque era el rol de la comunidad cristiana, y pues sí, o sea, yo también me veía en esa parte de decir, es que siempre cuando nos sentimos como que deprimidos o mal, no siempre vamos con alguien y le decimos, me siento mal. En ese caso nos decía, busca a personas, mujeres adultas, pues, y pues aquí también nos dice, ora por una hermana que pueda rendir cuentas. En el primero vemos como que hay algo que nosotras como jóvenes o los jóvenes en general tenemos, pero no precisamente tenemos con quién decirlo. Entonces es importante pues orar primero a Dios para pedirle que nos dé dirección para poder decir, yo veo que a esa persona puedo decirle y acercarme. Es importante, sí, porque pues es cierto, como jóvenes no siempre queremos decir, exponer todo lo que nos pasa. La siguiente pregunta sería, ¿cómo surge la rendición de cuentas? Muchas veces, pues, por ejemplo, como lo decíamos ahorita, no es muy común, al menos digo, en las iglesias que me ha tocado, nunca vi ese tema de rendición de cuentas. Tal vez entre los líderes, tal vez sí pasaba, bueno, ahora que ya también me toca a veces a mí involucrarme, pues sí veo que es importante, pero no se habla, ¿verdad? No se habla, pero ¿cómo surge la rendición de cuentas? Si lo vemos en la Biblia, ¿cómo surge? ¿Cómo surge? Pues sí, ¿cómo surge? O sea, eso no surgió, o la rendición de cuentas, no surgió de algo espontáneo. Esto surgió porque tenemos un Dios creador, ¿verdad? Un Dios que sustenta toda la creación, un Dios que está a cargo y gobierna, ¿verdad?, todo lo que la crea. Entonces nosotros estamos dentro, ¿verdad? Él es nuestro Señor y nosotros somos sus siervos, ¿verdad? Y entonces la palabra de Dios nos da ejemplos. Esta palabra de rendición de cuentas no viene como tal en la Biblia, ¿verdad? Si la buscamos, rendición de cuentas, no nos va a aparecer, ¿verdad? Pero Jesús mismo nos enseñó muchas parábolas acerca de la rendición de cuentas, ¿verdad? Habla de un rey también que llama a sus súbditos para hacer cuentas con ellos, y dice que llama a uno y él le debía muchísimo dinero, y dice que el hombre se hinca delante de él y le ruega que le perdone, que él le va a pagar, ¿verdad? Entonces lo hace, el rey lo perdona, pero este siervo, cuando sale de la presencia del rey, va a la calle, va a su casa y se encuentra uno que le debía menos, cualquier cosa, ¿verdad? Pero dice que este hombre no tiene nada de misericordia, se lo agarra del cuello, casi lo ahorca por tal de que le pague lo que le debe. Entonces Jesús mismo nos está hablando de la rendición de cuentas, y esta rendición de cuentas nos guía hacia el perdón. Siempre la rendición de cuentas nos guía hacia el perdón, al reconocer que hemos pecado, porque en este ejemplo de Jesús, en esta ocasión, cuando da el ejemplo del perdón, dice que el rey se entera de lo que este hombre hizo y se molestó con él. Y dice que lo mandó a que lo encerraran en la cárcel
y que fuera atormentado por verdugos hasta que pagara el último cuadrante. Imagínate, o sea, estamos hablando ya de una situación más compleja, ¿verdad? Y si nos metemos en asuntos más profundos, vas a decir, no, pues qué cruel es Dios, ¿verdad? Pero aquí estamos viendo que hay gracia en medio de todo esto. Gracia que este hombre no aprovechó. Él la recibió, pero él no la dio. Y nosotros hemos recibido bastante gracia de parte de Dios a través de Jesús, su Hijo amado, que nos ha dado vida, y dice que vida en abundancia. Entonces vemos también que pues la palabra dice que Dios no es hombre para mentir, ¿verdad? Ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces lo que su palabra dice es verdad y no podemos dudar de ella. Quiero llevarte a la escritura en el libro de los Números, a Números 23, 19. Ahí en ese capítulo 23, 19 es donde nos habla sobre esta parte donde dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Entonces él tiene toda la autoridad, ¿verdad? De que como sus siervos, ¿verdad?, nos llame a cuentas. Pero vamos a ver también ejemplos en los cuales Dios ha llamado a cuentas a muchas personas. Estaba buscando, y si nos vamos a la escritura, podemos ver desde el Génesis. Desde el Génesis Dios pone a Adán, lo pone en el huerto, porque había creado el mundo, pero dice que Dios creó un huerto para poner a Adán. Entonces cuando lo pone ahí, le dijo todo lo que iba a hacer, todas las labores que él tenía que hacer, le dio autoridad para que pusiera nombres, para que se enseñoreara de todas las aves, de los peces y de todo lo creado. Pero él vio que Adán estaba solo y le hizo una mujer. Y es interesante leer la escritura porque te das cuenta de que ahí entró algo que a nosotros también nos sucede muchas de las veces cuando estamos hablando de rendición de cuentas o cuando alguien nos pide, ¿verdad? Más bien, no que alguien te pida, tu misma persona reconoce, ¿verdad?, que hay algo mal en tu vida, ¿verdad?, que estás cometiendo alguna falta, que tu camino te estás desviando posiblemente, ¿verdad? Pero hay ejemplos. El ejemplo de Adán es el primero, el ejemplo de Adán, porque este hombre dice que la mujer empieza a platicar con la serpiente y la serpiente le empieza a decir, porque Dios les dice que no deben de comer, y Eva sabía, dice, no, sí, es que de todos los árboles del huerto podemos comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal de ese no podemos. No, es que Dios sabe, fíjate, o sea, cómo empezó a meter la curiosidad. Dios sabe que si ustedes comen de eso, sus ojos van a ser abiertos y entonces van a ser como Dios. Y le empezó a dar ese deseo de curiosidad, de conocer un poquito más. Y yo creo que como jóvenes ese punto llega a nuestras vidas, ¿verdad? Donde queremos experimentar, queremos probar, que no pasa nada, todos lo hacen, todos corren por el mismo camino, pero yo creo que como hijos de Dios sí debemos de tener ese respeto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a ver a Jesús en la cruz. Él pagó todo, ¿verdad?, por nuestros pecados. Y no quiere decir que no vayas a cometer errores. Estamos en un mundo lleno de pecado, rodeados completamente de pecado. Y eso, el mismo Señor Jesús lo dijo. Dice, yo no los puedo sacar del mundo porque están dentro del mundo, ¿verdad? Pero sí les dijo, guarden mi palabra. Entonces allí es donde nosotros debemos permanecer en la palabra. Entonces este hombre Adán se descuida, come, ¿y qué es lo que pasa? Dios lo busca. Y yo creo que a ti y a mí Dios nos ha buscado más de alguna ocasión cuando estamos desviados del camino, ¿verdad? El Salmo 139, 23, 24, si podemos ir así rápidamente. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Él conoce nuestro corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si en mí hay camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Entonces, volviendo a Adán, Adán estaba
desviándose del camino. Entonces cuando dice que estos comen, se vieron desnudos, descubrieron algo nuevo, entonces se esconden. Y dice que Dios bajó, ¿verdad? La presencia de Dios estaba en el Edén, cuando dice que ellos oyeron la voz y se escondieron. Y le dice Dios a Adán, ¿dónde estás tú? Ahí es donde entra la rendición de cuentas, ¿verdad? ¿Dónde estás tú? O sea, Dios nos llama a estar siempre a cuentas delante de Él. Ese es un ejemplo. Tenemos también otro ejemplo en Job. Job también lo dice. Quiero que vayas conmigo al libro de Job 31, capítulo 31, 1:14. Ahí vemos también este hombre también dice, ¿qué haría yo cuando Dios se levantase? Y cuando Él preguntara, ¿qué le respondería yo? O sea, me gustó esa pregunta que Él se está haciendo. ¿Qué haría yo cuando Dios se levantase? Y me vi en Adán, me vi en ese día, en ese momento donde Adán estaba en el huerto. Y, o sea, ¿qué haría yo? O sea, ¿qué hizo Adán? Él se escondió. Y nosotros muchas veces también nos escondemos de Dios, ¿verdad? Llega el momento donde queremos tapar lo que hacemos, ¿verdad? Con otras cosas, con tal de que la gente no se entere, o con tal de que no se enteren de lo que estamos haciendo. Queremos ocultarnos, pero Dios tiene sus ojos puestos sobre nosotros, ¿verdad? Y en sí, así pues vemos muchos ejemplos. Esos son unos cuantos ejemplos que podemos ver, pero la rendición de cuentas surge desde que nosotros entendemos que tenemos una autoridad soberana que está al cuidado de nosotros. Sí, en el devocional nos recuerda eso, dice, es un recordatorio constante de que necesito la gracia de Dios, como lo mencionaba, diariamente para vivir y permanecer más en Jesús. Entonces, quiere decir, como jóvenes tenemos esa necesidad, ¿no? Como lo decía, de hablar, de decir nuestras cosas, sí, lo de que ser hay, sinceros, de ser honestos. de que aunque, como lo decía, ocultamos, pero siempre pues tenemos a Cristo y Cristo siempre está sobre de nosotros y nos dice, eso está mal, necesitas hablarlo. Y es importante eso, el tener un tiempo de oración, porque a veces se nos olvida que Dios está ahí y nuestra relación con Dios está pues mal. Y es lo principal, aunque muchas veces no queremos orar, pero es necesario, aún a pesar de que no queremos, es necesario orar. Y después, si tú y yo encontramos a alguien donde podamos rendir cuentas, pues hacerlo, porque la rendición de cuentas surge para eso, para que nosotros encontremos el camino nuevamente a Cristo. Entonces, a través de esta pregunta también yo dije, bueno, tenemos que rendir cuentas. Es una, podemos llamarlo necesidad, ¿no? Como seres humanos, ¿no? Pero yo como joven, ¿por qué tengo que rendir cuentas? No siempre nos gusta, pero ¿por qué deberíamos nosotras, las chicas solteras o las jóvenes o los jóvenes en general, por qué necesitamos rendir cuentas? ¿Por qué tenemos que hacer? En el mundo no hay ese tipo de cosas, o sea, alguien que esté al pendiente de lo que tú haces lo que tú quieres, como tú quieras, ¿verdad? Sin importar nada, y muchas veces uno no mide las consecuencias. Ya, uno que ya pasó por esa etapa puede reflexionar y decir, si yo hubiese conocido lo que ahora yo conozco, algunas cosas hubieran sido diferentes en mi vida. Pero bueno, Dios permite todo para bien. Y este punto importante es que como joven y como un seguidor de Cristo, tú no puedes ir sola por este camino, porque este camino está lleno de tentaciones. Sabemos que el mundo atrae, ¿verdad?, con todas las cosas que está cada vez bombardeando sobre nosotros. ¿A través de qué? A través de todos los medios, ¿verdad? Televisión, bueno, ¿no? Radio, todo, internet, todas las cosas están siendo bombardeadas. Satanás, estaba leyendo un artículo, él no descansa, él trabaja tiempo extra.
tiempo extra para atraer a los jóvenes, para poner tentación delante de ellos y desviarlos del propósito. Un punto que ahorita recordaba es Jesús, cuando vino al mundo, Él vino con un propósito, ¿verdad? Y Él dio cuentas a su Padre hasta el momento de que entregó su vida, ¿verdad? Cuando Él dice consumado es, ¿verdad? Todo está hecho, ¿verdad? Las cuentas están claras. Padre, he cumplido con la misión que tú me encomendaste. Así los jóvenes. En este mundo de tanto pecado, de tantas nuevas reglas, de tantas nuevas ideas, porque la ideología de género, la ideología de aquello, el feminismo y todas las cosas que se están levantando. O sea, como joven, como una joven soltera, o sea, ¿qué debes de hacer? ¿O por qué debes de rendir cuentas? ¿Verdad? Primeramente yo creo por la relación que tú tienes con Dios, ¿verdad? Que al que le debemos de rendir cuentas principalmente es a Él, ¿verdad? En oración yo puedo acudir y puedo confesarle completamente todo lo que yo hago, porque la palabra lo dice y lo leímos, está todo desnudo delante de Él, nada hay oculto, ¿verdad? Entonces, principalmente es por eso, yo creo que como joven debes de considerar tu caminar en Cristo y que no puedes ir sola, que necesitas tomarte de la mano de alguien más, de alguien maduro, de alguien que pueda espiritualmente maduro guiarte siempre hacia el camino de Cristo, nunca desviarte, nunca darte por tu lado, sino decirte, te llevo a la palabra y esto que está sucediendo en tu vida, debes de acomodarlo conforme a lo que Dios quiere que tú hagas, ¿verdad? A lo mejor tú piensas que tu camino es correcto y la palabra lo dice, ¿verdad? Para muchos hay quien su camino parece ser correcto, pero su fin es un camino de muerte. Entonces sí debemos de identificar hacia dónde es que vamos, cómo es que estamos caminando y con quién vamos, si vamos solos, ¿verdad? Sabemos que Cristo está con nosotros, pero se ocupa también de la comunidad, ¿verdad? De la iglesia, ¿verdad? Que alguien pueda decirte, oye, estás faltando aquí, oye, no te congregas, ¿verdad? Detallitos que pueden estar sucediendo, que la palabra también lo dice. Un punto importante, la Escritura nos dice que, o sea, hablando de los jóvenes y por qué los jóvenes deben de rendir cuentas, hay algo que el apóstol Juan escribió en su primera carta y dice en el capítulo 2, versículo 14, os he escrito vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Esa es una declaración que el apóstol Juan le está dando a los jóvenes y les da instrucciones a los padres, a los que considera sus hijos y directamente a los jóvenes, ¿verdad? Que conforme han permanecido en la palabra hemos vencido al maligno. Entonces, primeramente va nuestra relación con Dios, nuestra oración, la lectura de la palabra y tomarnos de compañero o compañera a alguien con la cual podamos caminar juntos. Y ahí adelante, en ese mismo capítulo, en 1 de Juan 2:15, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, y aquí es donde empiezan las tentaciones. Y esto me gustó porque después de decirle a los jóvenes, les empieza a aclarar estos puntos. Jóvenes, entiendan esta parte importante. Entonces dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, entonces permanecerá para siempre, ¿verdad? Entonces podría parecer como una lucha, una guerra, ¿verdad? Donde estamos pues, peleando el bien contra el mal, pero siempre, si estamos en Cristo, dice que somos más que vencedores. Pues entonces tenemos que rendir cuentas porque somos jóvenes y nos falta mucho por aprender, o sea, necesitamos, ¿no? De que alguien, nunca lo decimos, pero sí necesitamos a alguien a donde acudir a un consejo, a pedirle qué tengo que hacer. Ante una tentación. Ajá, o sea, ante algo que venga sobre nuestra vida, pero
y a veces queremos llevar nuestra vida como sea, pero sí es cierto, o sea, debemos de pedirle a Dios que sea Él quien nos dirija a alguien, como lo hemos visto, que sea alguien maduro en la fe. ¿Y qué es ser maduro en la fe? ¿Qué es ser maduro en la fe? Bueno, yo creo que ser maduro es cuando eres capaz de amar completamente, de no juzgar al hermano, de no ser piedras de tropiezo tampoco para él, sino porque la palabra de Dios nos lo dice también, ¿verdad? Que nos amemos unos a otros. Entonces, yo creo que cuando hemos alcanzado una madurez es cuando realmente hemos aprendido a amar, cuando realmente hemos aprendido a considerarnos, que consideremos al otro como superior a nosotros, ¿verdad? Eso habla del amor, ¿verdad? Considero esa parte, que el ser maduro es llegar a ese punto en el cual nosotros podemos discernir las cosas y podemos dar un consejo conforme a la palabra, ¿verdad? Y pudiésemos hablar demasiado, ¿no?, de este tema de la rendición de cuentas. Aún hay otras preguntas más que quiero compartirlas con ustedes, pero vamos a verlo en otra sesión. Vamos a continuar nosotros aquí, pero con ustedes nos veremos en el siguiente, así que bendiciones. Nos vemos en el siguiente video, lo vamos a estar publicando ya en estos días que siguen, así que continúen aquí con nosotros. Bendiciones. Bendiciones.